Imagina una familia. Capítulo 1. El surgimiento del Imperio Oscuro. ¿Puedes escuchar el crepitar de las llamas? Riften ardía, y nadie sabía exactamente por qué. Algunos culpaban un rayo del cielo, otros decían que fue un accidente en los muelles, pero los más observadores sabían que nada en esa ciudad ocurría por casualidad. El gran incendio de Riften, ocurrido en el año 151 de la Cuarta Era, fue más que una tragedia, fue un catalizador. Entre las ruinas humeantes y el barro ennegrecido, surgió la figura de una joven mujer de mirada penetrante y planes impenetrables. Maven Blackbriar no lloraba por los muertos, contaba oportunidades. Mientras los demás reconstruían casas y mercados, Maven miraba más allá de la madera quemada y las cenizas. Se dio cuenta de que la destrucción había dejado un vacío en el corazón económico de la ciudad. Un vacío que alguien con visión podía llenar. El hidromiel, bebida tradicional nórdica, seguía siendo un símbolo de festividades, contratos sellados y alianzas hechas en las sombras. Maven comprendió que controlar esta bebida sería lo mismo que controlar el flujo de poder. Así que, cuando los comerciantes se preocupaban por recuperar los barriles perdidos, ella ya planeaba un imperio. La destilería Blackbriar fue registrada en 152, pero los documentos de propiedad no traían una fecha clara de la transacción. Los rumores aún persisten en los callejones de Riften. Hroldir Valtersen, el antiguo dueño del terreno donde se construyó la destilería, desapareció poco antes de que su cuerpo fuera encontrado flotando, con los ojos abiertos, en las aguas heladas del lago Honrich. La guardia declaró ahogamiento accidental, pero había algo en su expresión, dicen algunos, que parecía sorpresa, o tal vez terror. Maven nunca comentó sobre el caso. Tampoco lo necesitó. Con los primeros barriles de hidromiel saliendo de las bodegas Blackbriar, lo que comenzó como un negocio modesto, rápidamente se transformó en una fuerza económica irresistible. Pero detrás de la suavidad del sabor de la bebida, se escondía la ferocidad del ascenso de Maven. Los almacenes de los competidores fueron consumidos por incendios nocturnos. Los suministros vitales desaparecieron misteriosamente en su camino hacia Riften. Maestros cerveceros respetados, temiendo por sus vidas, o por algo aún más valioso, abandonaron sus operaciones sin explicación. La receta del hidromiel Blackbriar era parte del secreto, envejecido en barriles de roble de Valenwood, absorbiendo notas terrosas y profundas, e infusionado con especias de Elsewhere, traídas por rutas que nunca aparecían en ningún mapa. Estas mercancías cruzaban fronteras con la protección de mercenarios pagados en oro, silencio y sangre. Eran hombres que respondían solo a Maven, y no conocían el significado de la palabra misericordia. En el inframundo, el ascenso de Maven era visto con temor y respeto. Ella no solo prosperaba, eliminaba. Cada movimiento era calculado, cada amenaza neutralizada antes incluso de concretarse. Y aún así, su imagen pública se mantenía cuidadosamente como la de una mujer que salvó Riften tras la tragedia. En reuniones con comerciantes y líderes locales, su voz era suave, casi maternal. Pero quien miraba en sus ojos por demasiado tiempo se daba cuenta. Allí vivía una depredadora. Cuando la rebelión de 1029 estalló en Riften, muchos esperaban que la ciudad colapsara nuevamente. Pero Maven no vaciló. Permaneciendo en las sombras, proporcionó información crucial a los rebeldes. Rutas seguras, escondites, nombres. A cambio, aseguró su propia protección y futuras alianzas. Cuando el polvo se asentó y los nuevos gobernantes tomaron el poder, ella ya había colocado las piezas correctas en los lugares correctos. Pero su generosidad era tan volátil como su paciencia. Pronto, los mismos líderes que confiaron en ella empezaron a caer, uno por uno, víctimas de accidentes que nadie se atrevió a investigar.
La ciudad de Riften, ahora reconstruida, era solo una fachada para el verdadero dominio, el imperio oscuro de Maven Blackbriar. El nombre de la familia se volvía sinónimo de poder absoluto, no solo económico, sino espiritual. Quien bebía su hidromiel brindaba con la sangre de los vencidos. Y Maven, sentada en el centro de la telaraña que ella misma tejió, sabía que aquello era solo el comienzo. Si historias como la de la familia Blackbriar te fascinan, deja tu like y suscríbete al canal para sumergirte aún más en los secretos, traiciones y leyendas oscuras de Skyrim. Capítulo 2. La telaraña de poder. ¿Qué es un imperio sin ojos para ver y garras para rasgar? Maven sabía que el poder no se mantiene solo con hidromiel y promesas. Necesita vigilancia constante y lealtad inquebrantable. Detrás de la imagen de la matriarca elegante de Riften, existía una estructura invisible, pero letal. La telaraña de Maven era vasta, sutil e implacable. Y cada hilo de esa telaraña era controlado con manos frías y una sonrisa contenida. Oficialmente, Maven era madre de 3 hijos y dueña de una destilería próspera. Extraoficialmente, era la jefa de una red que cruzaba Skyrim como una infestación silenciosa. Maul, el musculoso que recibía a los visitantes en el puente de Riften, era solo el rostro visible. Sus ojos eran los ojos de Maven, y detrás de él había al menos 12 más, repartidos por las rutas comerciales, tabernas, puestos de guardia e incluso dentro del templo de Mara. No vestían uniformes, no tenían emblemas, pero llevaban órdenes claras: proteger el imperio Blackbriar a cualquier costo. Los documentos confiscados durante una investigación no oficial mostraban la complejidad de esa estructura. Pagos mensuales a informantes en Whiterun, contratos silenciosos con mercaderes de Solitude, e incluso sobornos a bandidos de la Ruta del Este, asegurando que solo ciertas caravanas fueran saqueadas, las que pertenecían a los rivales de Maven. Era un juego de sombras, y cada jugada se hacía con precisión matemática. Ninguna acción era gratuita. Todo tenía un precio. Todo generaba lucro. Pero la verdadera raíz del imperio estaba clavada en los cimientos mismos de la criminalidad en Skyrim. A diferencia de la aristocracia que fingía no ver a los ladrones, Maven los veía como piezas esenciales. Su alianza con la Guilda de Ladrones no era un secreto, era una simbiosis. Maven financiaba sus operaciones, ofrecía refugios seguros y, a cambio, recibía influencias sobre los mercados subterráneos. Desde robos ejecutados con precisión quirúrgica hasta accidentes mortales, la Guilda operaba con la bendición y el oro de los Blackbriar. Y había más. Documentos secretos encontrados en un compartimiento escondido de la mansión Blackbriar revelaban un nombre aún más temido: la Hermandad Oscura. La conexión de Maven con los asesinos más letales de Tamriel era antigua. Sus órdenes no venían por carta, sino por frases susurradas en salones silenciosos. Un nombre, un valor, y el problema desaparecía. No era venganza, era inversión. Una vez anotó fríamente en su cuaderno de registros: el oficial de Mortal exige impuestos atrasados. Alternativas: 1. Soborno, 800 céntimos. 2. Contrato con la Hermandad, 600 céntimos. Ganancia adicional, paz permanente. Las historias que circulaban entre los sirvientes se contaban con miedo, como la del comerciante que se negó a pagar la contribución mensual y fue encontrado colgado por un gancho de carne en la cámara fría de su propia carnicería. O de la esposa de un noble de Markarth, cuyo barco naufragó misteriosamente justo después de que él rechazara una propuesta de sociedad con los Blackbriar. Cada historia era un recordatorio. Desafiar a Maven no resultaba en pérdidas financieras, resultaba en desapariciones. Maven no era una líder en el sentido tradicional. No daba discursos, no buscaba aplausos. Su presencia se sentía, no se proclamaba. Era la voz que hacía que los guardias vacilaran antes de arrestar a alguien. Era la mirada que hacía que un juez reconsiderara su sentencia. Era la amenaza no dicha que mantenía a toda una ciudad en silencio.
Mientras los poderosos de Skyrim guerreaban en nombre de tronos y coronas, Maven tejía su telaraña entre los callejones, los cofres y los cuellos de aquellos que se atrevieran a levantar la cabeza demasiado. La ciudad de Riften respiraba bajo su dominio, consciente de que cada respiración era permitida por ella. La telaraña no era solo una red de poder, era una prisión invisible, y Maven era su araña. Capítulo 3. Los herederos del imperio. Hacia el exterior, la familia Blackbriar parecía una estirpe próspera y unida. Pero dentro de la mansión de piedra oscura en Riften, las sonrisas eran breves y los silencios largos. Maven siempre entendió que la herencia no se trata solo de sangre, sino de aptitud. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de que sus hijos, cada uno a su manera, podrían ser tanto los sucesores como los destructores de todo lo que había construido. Hemming, el primogénito, era el más disciplinado. Desde pequeño, demostraba talento con los números, presupuestos y negociaciones. Maven confiaba en él para manejar los aspectos administrativos del imperio. Pero el brillo en los ojos de Hemming desaparecía siempre que su madre entraba en la sala. Era eficaz, sí, pero emocionalmente esclavizado por la aprobación de ella. Sus diarios, encontrados en un compartimiento secreto de su cuarto, revelaban confesiones de angustia. «Mi mente es aguda, pero mi voluntad es débil ante ella», escribió una vez. Sabía cómo multiplicar el oro, pero temblaba al tomar decisiones que pudieran contrariar a Maven. Ese miedo era su cadena invisible. Por otro lado, Sivi, el hijo del medio, era un problema en carne viva. Impulsivo, narcisista y peligrosamente inestable, Sivi parecía haber heredado de Maven solo el desprecio por la moralidad. Su temperamento lo llevó al crimen que casi mancha de sangre el nombre de la familia: el asesinato brutal del hermano de su prometida. Arrestado, pero jamás realmente castigado, Sivi vivía en una celda personalizada, decorada con tapices, libros raros e incluso una chimenea. Los visitantes decían que parecía más una suite de lujo que una prisión. Pero lo que Sivi carecía en estrategia, lo compensaba con rencor. Veía la prisión como una humillación, y sus ojos, incluso tras las rejas, seguían hambrientos de control. No para construir, sino para destruir. Ingun, la menor, era diferente. Callada, meticulosa y envuelta en un aura de misterio, tenía una mente orientada hacia los secretos de la alquimia. Maven veía en ella un potencial valioso, pero también un riesgo silencioso. Ingun mantenía un laboratorio subterráneo donde realizaba experimentos oscuros, algunos involucrando toxinas raras e ingredientes traídos de Black Marsh. Los sirvientes evitaban entrar allí, y los rumores decían que pagaba a mendigos para que sirvieran como conejillos de indias. Lo más alarmante era que Ingun, a diferencia de sus hermanos, no mostraba interés en heredar el imperio. Ella quería algo más, algo propio. Un cuaderno interceptado reveló sus planes para establecer una nueva red de influencia en Solitude, lejos de la sombra de su madre. La tensión entre los hermanos era evidente incluso en las reuniones más formales. Hemming intentaba mediar conversaciones, mientras Sivi se burlaba abiertamente de las decisiones de su hermano. Ingun, por su parte, hablaba poco, pero tomaba notas, siempre observando. Maven, a pesar de su control férreo, comenzaba a darse cuenta de que sus hijos no estaban listos para compartir un trono. De hecho, se estaban preparando para tomar el poder unos de otros. El imperio que ella había levantado con puños de hierro estaba siendo corroído desde dentro hacia afuera. El mayor dilema de Maven no era externo. No era el imperio ni los Stormcloaks. Era doméstico. Ella había moldeado a sus hijos a su imagen, fríos, calculadores, despiadados. Pero al hacerlo, había creado rivales internos con hambre de dominación propia. Y en la mansión de los Blackbriar, donde el perfume del hidromiel se mezclaba con el olor sutil del veneno, cada comida, cada reunión y cada silencio podría ser el presagio de la caída. Capítulo 4. La dinastía en peligro. El tiempo es cruel, incluso para aquellos que han dominado el juego.
Maven Blackbriar, que alguna vez vio a Riften arder y levantó un imperio de las cenizas, ahora veía su propio legado tambalear. Las señales estaban por todas partes. Negociaciones que antes eran automáticas, ahora requerían múltiples garantías. Comerciantes que antes suplicaban por contratos, ahora vacilaban. Y, lo más preocupante, sus hijos ya no se hablaban entre sí, solo se vigilaban. Hemming, a pesar de seguir al mando administrativo, comenzó a mostrar signos de desgaste. Dormía mal, hablaba con recelo y fue visto varias veces caminando solo por la mansión, murmurando cálculos y escenarios imaginarios. Sabía que estaba atrapado en una trampa. A cada decisión que tomaba, temía desagradar a su madre o, peor aún, convertirse en el objetivo de sus hermanos. Maven, por su parte, empezó a sospechar de la vacilación de Hemming, y la vacilación en su mundo era sinónimo de debilidad. Llegó a ordenar una auditoría interna en secreto, solo para confirmar si su propio hijo estaría desviando recursos para proteger su salida del imperio. Sibi, incluso preso, era una pesadilla que Maven no podía ignorar. Desde su celda, seguía ejerciendo influencia sobre guardias y comerciantes locales. Cartas codificadas salían de su celda con promesas, amenazas y órdenes. Un grupo de bandidos en Falkreath fue desmantelado después de que las autoridades descubrieran que Sibi era el mandante, todo orquestado desde la prisión. Maven consideró por un momento dejarlo morir allí. Pero sabía que Sibi era como el fuego, impredecible, destructivo y útil en ciertas batallas. El problema era que ahora parecía dispuesto a incendiarlo todo, incluso a su propia familia. Ingun, por su parte, se volvía cada vez más ausente. Maven envió espías para seguir sus pasos y descubrió que ella estaba manteniendo encuentros clandestinos con una guilda de alquimistas de Windhelm. Más aún, parecía estar negociando acuerdos comerciales con antiguos rivales de los Blackbriar. Las cartas interceptadas sugerían que Ingun deseaba fundar su propia estirpe, con una filosofía mucho más experimental. «El mundo no pertenece a los fuertes», escribió, «sino a aquellos que dominan los venenos correctos». Eso no era solo ambición, era traición. La mansión Blackbriar se había convertido en un campo minado. Los sirvientes cambiaban de comportamiento. Los guardias leales empezaban a desaparecer. Y Maven, por primera vez en décadas, no confiaba en nadie, ni siquiera en sí misma. Reforzó la seguridad, contrató asesinos de la Hermandad Oscura para proteger a los hijos, o eliminarlos si fuera necesario, e instituyó un régimen de vigilancia interna. Pero ya era tarde. El imperio, antes cohesionado y temido, ahora respiraba con dificultad. La guerra civil en Skyrim, que dividía el reino entre imperiales y Stormcloaks, era el escenario perfecto para la manipulación, pero también un terreno peligroso. Cuando los imperiales tomaron Riften, Maven fue condecorada y nombrada Jarl. Muchos la llamaron traidora, pero ella solo sonreía. Cuando los Stormcloaks reconquistaron la ciudad, ella permaneció intacta, como si hubiera previsto cada movimiento. Pero por dentro, los cimientos temblaban. La guerra externa era un espectáculo. La verdadera batalla era interna. Maven sabía que estaba perdiendo el control. Y lo más amargo era que, cuanto más intentaba apretar los hilos de la telaraña, más se deshacían. Como una araña rodeada por sus propias crías, ahora tenía que decidir: destruir todo lo que había construido para mantener el poder, o aceptar que tal vez, solo tal vez, el imperio no sobreviviría a ella. Pero detrás de las frías paredes de la mansión Blackbriar, las grietas empezaron a mostrarse. La lealtad de los hijos es una moneda inestable. Hemming puede ser eficiente, pero le falta la crueldad calculada de su madre. Ingun, con su talento para la alquimia, oculta ambiciones que tal vez ni la propia Maven pueda controlar. Y Sibi... Bueno, Sibi prefiere resolver sus problemas con sangre y escándalos. La pregunta que flota en el aire es simple y aterradora. Cuando Maven caiga, ¿quién tomará su lugar? ¿Y podrá Riften sobrevivir a eso?
porque al final del día, todo imperio se pudre desde dentro, y en la oscuridad hay quienes esperan pacientemente, por una oportunidad de tomar el trono envenenado. ¿Pensaste que esto era solo sobre hidromiel? No. Es sobre el legado de una mujer que convirtió el miedo en una moneda de poder. Si llegaste hasta aquí, demuestras que tienes estómago para las verdades que se esconden en las sombras de Skyrim. Ahora dime, ¿quién crees que realmente heredará el imperio Blackbriar? Déjalo en los comentarios. Las respuestas más interesantes pueden aparecer en el próximo video. Y si esta inmersión en el bajo mundo de Riften te atrapó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todavía vamos a explorar otros secretos oscuros de The Elder Scrolls que jamás habías escuchado. Porque en un mundo donde hasta la luz está corrompida, la verdad solo pertenece a quienes tienen el valor de buscarla. Nos vemos en el próximo.